Hola, buenas tardes para algunos, buenos días para otros, porque sé que tenemos a personas inscritas de varios países. Mi nombre es Laura Guerrero, soy lead de eventos aquí en Metamap y bueno, creo que algunos me conocen. De hecho, les quería hacer esa pregunta porque me puse a mirar y creo que hay varias personas que ya nos habían acompañado en otros eventos antes que conocen de lo que hacemos. Para los que no saben y no conocen ni se inscribieron a este evento online y no tienen ni idea qué somos, les quiero hablar sobre los metachats. Los metachats son espacios que tenemos para hablar de diferentes temas que sabemos que son de su interés, específicamente sobre verificación, sobre empresa. Bueno, tenemos algunas empresas que nos preguntan mucho respecto a, bueno, ¿y qué hago? Por ejemplo, he tenido 5 casos de fraude en un mes. ¿Cuáles son las técnicas que puedo hacer? Me han intentado robar, he tenido un impacto. Y esas han sido unas preguntas que nos han hecho, de hecho, desde el final de año del año pasado. Hola Alexis, ¿cómo estás? Y decidimos hacer este MetaChat un poco más técnico. Habíamos tenido otras versiones que les hablábamos un poco general, pero este va a ser bien técnico. Así que yo vi sus perfiles y muchos de ustedes son de las partes, de las áreas técnicas de las empresas. Si tienen dudas, si tienen preguntas, hay una cajita aquí en la parte inferior derecha que les va a aparecer que dice preguntas. Escriban ahí sus preguntas y yo al final se las voy o en medio de la charla se la voy a hacer a nuestro invitado. Bueno, les quiero dar como una introducción. Ya sé que ustedes saben el tema de lo que vamos a hablar, pero hoy vamos a hablar de técnicas para mitigar el robo de identidad y cómo limitar el impacto en su operación. Es que nos han contado tantas historias al respecto que, pues, ha sido un tema latente en empresas. Y aquí quiero hablar mucho respecto a que el robo de identidad ya no es una preocupación de empresas grandes. Antes se tenía como la visión de, bueno, esta es una empresa muy grande, ellos son los bancos grandes, son los que se tienen que preocupar, las empresas de tecnología muy grandes. Hoy en día ya no es un tema de una preocupación de empresa grande, es un tema de las empresas pequeñas, de todas las empresas pequeñas, medianas y grandes, porque la gente tiene mucha imaginación y creatividad y se han estado inventando nuevas formas de hacer fraude. Incluso nuestro invitado trae un ejemplo y un caso que, que no era una empresa gigante, entonces ya lo van a ver. Eh, Uno de los enfoques para combatir el robo de identidad es a través de técnicas de detención. ¿Y por qué es importante conocerlas? Porque no todos los casos de intento de fraude tienen la misma manera de abordarse o de protegerse. Entonces, bueno, yo quiero invitar ya casi voy a invitar a nuestro speaker, solamente quiero que me cuenten, estoy viendo que ya están entrando más personas. Listo, vamos a comenzar. Ya veo que hay varios del área de TI, eso me encanta porque nuestro invitado va a hablar así de ingenieros a ingenieros, entonces vamos a tener información bien relevante y pueden ir dejando de nuevo, como les dije, sus preguntas. Bueno, yo voy a invitar a nuestro speaker de hoy. Su nombre es Juan Pablo Cuellar, es ingeniero de soluciones aquí en Metamap y tiene más de 10 años de experiencia trabajando con empresas de tecnología y empresas B2B, B2C. Y aparte me gusta algo que tiene Juan Pablo, que es muy importante y relevante para ustedes. ¿Cuál es la importancia de proteger sus empresas, de que no tengan, van a tener intentos de fraude, pero de que no se realicen? Es que no les impacte el revenue, lo que ustedes tienen, su dinero. Juan Pablo tiene experiencia en esto porque también ha trabajado con el área de ventas, ayudando al equipo de ventas a conseguir clientes, a proteger sus empresas. Entonces creo que es el match perfecto para este tipo de temas que vamos a estar hablando. Juan, bienvenido. Si puedes entrar acá a nuestra sala y contarnos un poco de ti, contarnos un poco de tu experiencia. Ya di un overview, pero cuéntanos de ti, de tu experiencia, de lo que tú has hecho. Y de nuevo, antes de que Juan hable, si tienen preguntas, se los voy a repetir 30 veces porque a veces se les olvida. Dejen sus preguntas aquí. Juan, háblanos de ti. Bienvenido a este MetaChat. Laura, muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes también para algunos de ustedes. Sé que nos conectamos de diferentes latitudes. Yo actualmente me encuentro en Colombia, entonces para mí son las 12 del día, muy seguramente para otros será un horario diferente. Lau, muchas gracias por invitarme.
un poquito de mi experiencia, te puedo contar que vengo trabajando desde hace más de 10 años en empresas de tecnología, desarrollándome en el área de soluciones, de producto y demás, donde he hecho y he logrado, pues digamos que muchos beneficios, no solo para las empresas, sino para los clientes de estas empresas. Claro. Entre estas trabajé en sistemas de reconocimiento facial, trabajé con algoritmos de reconocimiento facial directamente, con sistemas de inteligencia artificial donde, digamos, para el caso de hoy trabajamos con inteligencia artificial en MetaMap, que nos benefician muchísimas cosas y sobre todo a nuestros clientes en los temas de mitigación de riesgos y sobre todo en todos estos temas de suplantación que hoy en día están tanto en furor. Yo creo que cada año, desafortunadamente, la creatividad de las personas, Aumenta. de aquellas personas que sí aumenta, pero también es importante denotar que desafortunadamente aquellas personas que están enfocadas en hacer fraude aumenta su creatividad de una manera exponencial. Yo creo que año a año hemos ido creciendo en temas de riesgo muy rápido en todos los países. Y de hecho, eso que tú nombras ahí, algo que estaba discutiendo con Juan Pablo antes, es que yo le decía a Juan, bueno, pero hay empresas que, hay dos tipos de empresas, pues, las que ya fueron atacadas y las que no han sido atacadas. Y hablábamos con Juan y no, es que ya no hay ese tipo de empresa, ya no hay esa clasificación. La clasificación es de las que ya fueron atacadas y las que van a ser atacadas, porque todos están, pues todos estamos a merced de este tipo de acciones. Entonces, una de las razones o de las principales razones de que esto pasa y de que el fraude acontece en el día a día es que se está compartiendo mucha información a través de todo lo que pasó, pues pandemia y todo, pero desde antes, ¿no? Entonces todo se tenía que hacer con la cédula, se compartía el número o la identificación en diferentes países y se puede pues comprometer fácilmente la información personal de las personas. Entonces, si no se tiene, digamos, esas capas o límites de seguridad, las empresas son vulnerables a los ataques de fraude, es inminente, lo que puede resultar en pérdida financiera y en daños en la reputación, que era otro tema que discutíamos, que no es solamente el dinero que pierdes, sino es que muchos clientes ya no te van a buscar porque pues a ti te pasó esto, que ha pasado de hecho varias veces con otras empresas. Eh, Juan, cuéntanos un poco también de la experiencia que tú también llevas. ¿Cuál ha sido algunos casos que has visto o cuál ha sido el impacto que tú has reconocido en algunas empresas que ya trabajaste? Con algunos clientes, perdón, no con las empresas, sino con los clientes que ya trabajaste. Claro que sí, mira, Lau, pues realmente el impacto es muy grande dependiendo, pues obviamente el tipo de caso de uso que se plantee para cada ejercicio. Yo creo que lo primero que debemos hacer es de pronto setear un pequeño contexto de qué está sucediendo, por lo menos alrededor de nuestros países, unos de habla hispana, Centroamérica y La Sudamérica TAM. y todo LATAM. Estamos hablando de, no sé, digamos que en 2021 reportaron aproximadamente 30.000 casos de suplantación de identidad digital en Brasil. Estamos hablando de que Norton LifeLock en 2020 hizo una encuesta en México donde el 24% de los encuestados informaron que sufrieron de suplantación de identidad digital. Y todas estas víctimas que normalmente, digamos que ya están conectadas constantemente con su dispositivo móvil o a través de su computador, se ha encontrado que, digamos que parte de estas personas que caen en esta situación son personas que están entre edades entre los 18 y los 34 años. Y eso implica que, pues, digamos que hay mucha población que está actualmente con la tecnología suficiente para estar constantemente en redes, con un dispositivo móvil como el celular, con un dispositivo como el computador, pero todavía nos falta mucho aprendizaje a nivel de seguridad, nos falta, digamos, como tener las mejores prácticas de seguridad para las personas y para las empresas, para no caer en este tipo de cosas. Casualmente, te cuento un caso que me acabó de pasar, te estoy diciendo que hoy específicamente me pasó que de mi familia me escribió mi mamá, me pareció muy chistoso contarlo porque me escribió mi mamá y me dijo, hijo, estoy preocupada, algo me llegó un correo de la DIAN. Yo, ¿de la DIAN? Yo, sí. Y entonces eso que abro el correo y veo que dice, estamos concretando un embargo contra usted. Y aparece el logo de la DIAN y aparece digamos, un texto
adicional y abajo aparece descargue el archivo para continuar y ver cuáles son las cuentas pendientes que usted tiene con la DIAN. Y para este caso, que era tan sencillo, pues como un ejecutable que está dentro de un archivo zip a través del correo que le llegó a mi mamá, pues obviamente mi mamá completamente angustiada, afortunadamente llamó a su hijo y le dijo, hijo, por favor, ayúdeme. Pero esto, Y digamos que es un caso. es que se parece, uno dice, una de las cosas que hablábamos sobre las cifras que tú dabas, eh, uno dice, "Ay, pero ¿quién cae en eso?". Sí caen muchas personas, porque no saben, porque pueden engañar, porque precisamente los que están haciendo estas estrategias de fraude son personas de pronto más jóvenes que utilizan para, pues, personas que obviamente no tienen esa conexión con la tecnología igual y sí pasa. Y mira que estoy viendo, yo ya había revisado aquí los perfiles de todas las personas que nos están viendo. Y veo muchas personas de empresas de ingeniería, bancos, y sé que esto que tú estás trayendo seguramente les ha pasado a ellos, de cómo han dañado incluso reputaciones de empresas por estar mandando a la DIAN, porque, bueno, explicarles un poco a todos qué es la DIAN, porque pues, tenemos gente de otros países. Sí. La DIAN es para México lo que es la SAT, es la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales. Entonces es como el ente que se encarga de regular y hacer el recaudo de impuestos tanto para las personas naturales como para las empresas. Buenísimo. Entonces, Juan, ahí el caso. vámonos de una con el primer caso que tú ya me contaste y de hecho me llama mucho la atención porque creo que le puede servir a varias empresas que ya estoy viendo acá que son de su sector. ¿Saben qué me gustaría, mientras que Juan está aquí contándonos, váyanme contando un poco de qué industrias nos están acompañando, solo para hacer un mapping aquí de mapeo de, lo que de los que ustedes nos están acompañando. Pero vámonos con el primer caso, Juan. Claro que sí. Obviamente no voy a utilizar nombres específicos. Claramente. Obviamente por temas de confidencialidad no voy a utilizar nombres específicos, pero en el primer caso que habíamos discutido con Laura, era un caso muy particular porque databa de una sociopatía familiar muy fuerte y me acuerdo de haberme sentado con el CEO de esta empresa y es una empresa de lending que, digamos que utilizaba personas para hacer entrevistas en vivo a través de diferentes herramientas como Google Meets, Skype y demás. Obviamente, y esta empresa, pues, digamos que estaba enfocada en un mercado de personas no bancarizadas a las que le apuntaba, pues obviamente, a hacer un ejercicio financiero donde pues yo presto y te cobro unos intereses altos y digamos que es una especie de acceso a recursos para cuando las personas no están bancarizadas o personas que de pronto puedan tener algún reporte en algún tipo de central de riesgo. En este caso, pues digamos que con esos micropréstamos, que eran micropréstamos que no superaban de pronto los 300, entre 300 y $500, lo que está sucediendo, o mejor dicho, lo que estaba sucediendo en ese momento es que había una gente que iba y se comunicaba con la persona, digamos que previamente la persona se inscribía en la página, quería hacer una solicitud de préstamo, indicaba cuánto era lo que quería que le prestaran, un plazo entre 6 y 18 meses, y de ahí para allá, pues digamos que el ejercicio era que la gente iba y contactaba a esta persona y esta persona la atendía a través de Google Meet o Skype. Y pues obviamente hay que tener en cuenta que estas personas pues no cuentan de pronto con los mejores recursos y tampoco con la mejor tecnología y por tanto pues también se encontraban con los casos donde la cámara web que la persona estaba utilizando para hacer el proceso de verificación no era la mejor o digamos que donde uno pudiera ver claramente a la persona. Entonces pasaban casos donde la persona se veía completamente pixelada porque el internet no es bueno, porque los recursos, pues obviamente, de la persona que está haciendo la solicitud de pronto no son suficientes para el ejercicio de una videollamada. Y en esos casos, el CEO me estaba contando de un caso puntual donde agarraba y estaba la mamá, parecía ser la mamá de un joven que tenía como alrededor de 16 años, y en la entrevista le solicitaban al joven que tomara su cédula y la pusiera enfrente de la cámara
y la fotografía, o mejor dicho, el documento que tenían era un documento impreso, se alcanzaba a ver impreso, y era tratando de suplantar al papá. Obviamente, no vamos a hablar del proceso sociopático que surge detrás para pedirle a su hijo que suplante a su papá para pedir un crédito, pero pues digamos que con una cámara pixelada o con una imagen pixelada, con una conexión no tan buena de internet, pues digamos que es difícil tomar una decisión y no se ve con total claridad si el documento realmente es o no es real, o si ha sido una fotocopia Sí. impresa del documento. Y obviamente pues no se pueden medir los tamaños exactos del documento como para decir, ok, sí, es un documento válido, no puede ver uno los hologramas claramente, no puede ver de pronto las fotografías fantasma que tengan estos documentos y demás. Pero afortunadamente para este caso, a pesar de ser un caso un poquito, por no utilizar de pronto la palabra extraña o fuera de lo común, Ujú. pues afortunadamente el validador que estaba haciendo la entrevista se dio cuenta que era un intento de fraude y que era un joven de 16 años que se parecía muchísimo a su papá intentando utilizar la fotografía de la cédula de identidad de su papá. Y pues obviamente Hay un tema fue un acá. revuelo. Obviamente era, digamos, muy notorio en esto, pero yo, por ejemplo, discutiendo esto con Juan Pablo, el tema, por ejemplo, del impacto, sí, de intento de fraude, que bueno, era casi probable que no le iban a aceptar este documento, pero el tema de recursos, al no tener automatizado este proceso de validación y autenticación de una persona, estar Ujú. todos los días con una cámara y lo que tú dices, la otra persona no tiene buena resolución, mostrando su cédula, puede pasar. Entonces, digamos que de lo que tú has visto, Juan, también, el impacto en las empresas también, tener una persona validando persona por persona no es escalable, ¿no? Exacto, y eso es una realidad. Entonces, para estas empresas que estaban enfocadas en, obviamente, llegó la pandemia nos cambió absolutamente todo el esquema de trabajo y el esquema de contacto con los clientes, pues al abrirse esta oportunidad de generar un onboarding digital o generar una experiencia digital donde se pueda obtener la información de un cliente, obviamente se utilizan las diferentes herramientas disponibles a la mano para hacer el ejercicio. De pronto no las adecuadas. Cuando hablamos entonces para el ejercicio de conseguir clientes y en este caso de las entrevistas, pues obviamente si la persona quisiera escalar o si el dueño de la empresa quisiera escalar, tendría que depender de un grupo de personas que estuviera haciendo llamadas cada 5, 10, 15, 20 minutos a diferentes clientes para hacer un proceso. Y eso cuánto implica financieramente también para la escalabilidad del negocio. Entonces ahí hablamos de los costos de la operación, el aumento en los costos de operación en caso de, digamos, de que la empresa se expanda, versus lo que puede ser una mejora en tecnología, mejor dicho, un contraste muy fuerte contra una tecnología que le permita acelerar sus procesos de verificación. De pronto la verificación, desde que la persona inicia un proceso de verificación con un celular gama baja, pueda hacer un proceso de 3 minutos o menos desde que la persona inicia el proceso de verificación, a través, digamos que a través de tecnologías como MetaMask, pues podemos mitigar el riesgo con la detección de alteración de documentos, podemos mitigar el riesgo de manipulación digital, haciendo que el documento no sea cargado de pronto de una galería de un computador o de una galería de un dispositivo móvil, sino que este sea directamente tomado en tiempo real la fotografía. Obviamente esto obliga a que el tipo de fotografía, o mejor dicho, el tipo de documento que se esté utilizando por detrás, efectivamente sea un documento real. Y si es un documento forjado, pues obviamente aparte de eso, que haya una inteligencia artificial evaluando constantemente si el documento ha sido alterado o no, y que evalúe que no sea un documento, Sí. digamos, que no sea cualquier documento, que cuente con los hologramas, que cuente con las llaves de seguridad, que lea los documentos en el respaldo, que normalmente lea el PDF 417, que es el código QR que normalmente hay detrás de las identificaciones o el tipo Ujú. dependiendo del tipo de identificación, y que vaya, haga también chequeos contra registraduría, que vaya o contra la entidad que expide el documento, que haga también prueba de comparación facial. Y hay muchas técnicas y muchos elementos y muchas herramientas
que terminan ayudando no solo a acelerar el proceso de experiencia de cliente, ya no es una llamada, no es una interacción en una entrevista de 5, 10, 15 minutos, sino que en dos minutos el cliente hizo el proceso de verificación y automáticamente ya tienes la respuesta al otro lado y Exacto. le dices al cliente si procede o no procede. Juan, aquí tengo varias, aquí en el chat me contestó Karen, Alejandro, Claudia, y por interno aquí en preguntas me contestaron. Hay varias empresas de fintech Ujú, financieras. Y el segundo caso que tú me contaste es precisamente de servicios financieros. Entonces, ujú, quiero avanzar con este porque creo que les puede ayudar mucho y es el tema de suplantación de identidad. ujú. Juan, solo para darles un contexto, Juan, como estuvimos hablando obviamente para tener esta charla y él me contaba de varios escenarios de lo que puede ocurrir. Sí, pensamos que um, suplantación de identidad es como de las más comunes. La gente roba o simplemente sí se hace pasar por otra persona. Algunos de ustedes de pronto los han robado con esto o se han hecho pasar por ustedes. Pero ¿cuál es el trasfondo atrás? ¿Qué es lo que sucede para que esto pase? Todos sabemos, así se hizo pasar, pero hay muchas técnicas. Tú me contaste, por ejemplo, del tema de incluso cambiar la foto en los documentos. Entonces es Ujú. como todo las mil técnicas de fraude, pero también cómo las podemos mitigar. Entonces vamos con el segundo caso que creo que les puede ayudar bastante a los que nos están viendo. Claro que sí. Y este segundo caso habla sobre una entidad de servicios financieros que maneja portafolios de pensiones y cesantías, digamos como esos fondos de ahorro pensional o de ahorro para la vejez. Eh, también, digamos que ellos habían desarrollado un proceso in-house donde le pedían al usuario que cargara una fotografía, donde cargara diferentes documentos que probaran su identidad, pero pues digamos que no había un verdadero tracking facial de los usuarios, pues, digamos que inicialmente antes de pandemia todo su proceso era manual, era físico, donde ibas a las oficinas y hacías el proceso de verificación y pues obviamente, oh sorpresa, empezaron a sufrir de salidas de dinero y de transacciones no comunes en procesos de suplantación de identidad, donde cada vez que se hacía su proceso de validación de usuario, pues estaban cargando documentos modificados, donde modificaban la cédula y evaluaban si nunca evaluaban contra el registro anterior, nunca evaluaban contra de pronto esos registros biométricos que pudieran tener internamente como tal la empresa, ni tampoco contra los documentos previamente cargados. Entonces, esto terminó siendo un dolor de cabeza porque pues tenían fugas de dinero al interior de la organización y inicialmente estaban sin esas tecnologías de pronto de comparación facial y dependían pues obviamente de la percepción humana para validar si un documento era real o no y pues, digamos sin tener el récord adecuado pues obviamente estaban muy expuestos a ese tipo de Y yo, suplantaciones faciales. y yo creo que eso tiene que ver mucho también con la experiencia del cliente, ¿no? O sea, este tipo de automatizaciones, porque es que quedarnos en cómo era el reconocimiento de antes, los documentos que yo tenía que entregar, digamos que decía un poco no tan divertida o fácil, ¿no? El querer trabajar con una empresa. Entonces creo que eso también ayuda un montón. Claro, y es que el tema es que, digamos que muchos de los registros que con los que ellos contaban eran registros de fotografías en blanco y negro de los documentos, Mm, donde la cara parecía de pronto obscurecida porque estaba el logotipo encima, el holograma de el seguridad de holograma. encima de la cara de la persona y pues digamos que no se veía con claridad los rasgos faciales de la persona. Y como estos eran registros previos de estos usuarios, obviamente tenían que pensar en cómo hacer un proceso de registrarlos nuevamente o de asegurar que efectivamente son las personas quienes dicen ser y obviamente también mitigar los riesgos de que haya una especie de suplantación, de pronto que hoy me aparezca Juan Pablo Cuellar con mi cara y luego aparezca mañana Pedro Pérez con mi misma cara y digas, oiga, aquí hay algo extraño.
Entonces, digamos que después de sentarnos con este cliente y explicarle pues, parte de las herramientas que tiene MetaMap, hacíamos uso de dos tecnologías en específico que ayudaron a mitigar los riesgos y digamos que por un lado, obviamente todo el ejercicio de reconocimiento facial que normalmente hacemos contra las fotografías de los documentos, pero también contra la base de datos interna que cada cliente tiene. Entonces, Juan, perdón, hacíamos... te voy a interrumpir un segundo aquí y para Tania y para Daniel, esto que va a hablar Juan, yo creo que les va a responder su pregunta porque nos están preguntando, Juan, es eso, ¿cómo lograr mitigar, digamos, esta identificación falsa, como de que la editen con Photoshop o con alguna herramienta? Entonces creo que, Daniel, quédate aquí, que creo que Juan va a responder esa pregunta. Mira, Daniel dice que es de México y tiene una empresa de Ujú, microcréditos y ujú. le hace muy seguido, pues le ha ocurrido seguramente. Entonces, Juan, sé que te va a hablar de eso. Yo creo que todas las empresas fácilmente han sufrido, pues digamos que fácilmente, no digo todas, pero pues en una buena parte la mayoría ha sufrido de temas de fraude o de suplantación. Y una manera de mitigarlos es obviamente generando el registro biométrico de las personas, pero comparando ese registro biométrico posteriormente contra todo el historial de transacciones que vayan haciendo las personas como tal. También utilizar conexiones que permitan obtener registros faciales y también, pues, digamos, técnicas o tecnologías que permitan ayudar a mitigar los riesgos mediante identificación de transacciones. ¿A qué me refiero? A que si tú iniciaste un onboarding, pensemos que iniciaste un onboarding, un proceso de verificación el día de hoy, puedas obtener la huella desde qué dispositivo iniciaste la verificación, desde qué red iniciaste la verificación, que la verificación que hiciste cuando cargaste los documentos, obviamente hayas cargado los documentos que son, que no se hayan ido de pronto a una valoración en fraude o que no hayan sido fraudulentos en ese momento, y que aparte de eso haya una inteligencia artificial que esté analizando absolutamente todas esas variables fuera de tu registro biométrico y de una prueba de vida certificada y beta, eh, que evalúen efectivamente que todos estos registros, ese scoring que pueda dar una inteligencia artificial por detrás, diga tu transacción no es riesgosa. Va un segundo intento, de pronto cargaste una fotografía falsa, se detectó la fotografía falsa, vuelves a intentar, porque las personas que se dedican al fraude no lo hacen una vez. Tenemos casos de clientes que han intentado 20 y 30 veces Recurrentes. recurrentemente flaguear, digamos, intentar ganarle a la plataforma, pero afortunadamente, digamos que MetaMap cuenta con un score de fraude que es una inteligencia artificial evaluando esos detalles, las huellas de los dispositivos, las huellas de las redes, desde donde se están conectando, la biometría facial, los resultados de las verificaciones, los resultados de la evaluación, en este caso para México del INE, que se valide efectivamente el CURP y traiga la información que efectivamente está dentro del documento, y eso nos ayude, pues obviamente, a mitigar los riesgos. Sé que me salió un poquito del caso, pero creo que era importante pues que supieras Sí, que parte de esto lo hacemos. pero cuéntanos igual el caso porque sé que les puede dar una idea de lo que les ha ocurrido. Porque de hecho, Tranqui. cuando Juan me contó, yo dije como, bueno, es real, la gente se dedica mucho, mucho. Si le Mucho. colocaran esa misma dedicación a hacer lo bueno, Eso es lo bueno. tendrían grandes empresas. Entonces, cuéntanos. Sí, desafortunadamente eso que comentas es cierto. Digamos que para el caso de este cliente, lo que empezamos a hacer fue, primero, el cliente ya estaba empezando a generar como su matriz de fotografías no de listas negras. Entonces uno puede agarrar dentro de MetaMap, cargar las fotografías, hacer como una especie de lista negra, no solo con fotografías, sino también con nombres, apellidos, correos, teléfonos y digamos como información adicional, y adicionalmente activar una funcionalidad que se llama detección de duplicados biométrico. Y esto lo que hace es que cuando tú haces un proceso de verificación, pasas a través de este proceso de verificación y MetaMap evalúa todas las opciones, agarra tu fotografía y la compara no solo contra registros anteriores de personas que hayan hecho un proceso de onboarding adecuado, digamos, no sé, aparece
nuevamente el mismo ejemplo, Juan Pablo Cuellar, registrado correctamente, y aparece posteriormente Luis Mariano Heine con la fotografía de Juan Pablo Cuellar y te levante la alarma y te diga 99.98% de parecido contra la fotografía de Juan Pablo Cuellar y, oiga, aquí hay un caso de fraude, ahí levantamos alarmas y digamos que mitigas el riesgo de soltar un crédito en ese sentido, pues, digamos, inadecuadamente. Entonces, es una funcionalidad importante. Además, si ustedes cuentan con sus propios registros biométricos, también pueden hacer uso del Face Match as a Service como una funcionalidad que les permite a ustedes validar contra esas listas internas que ustedes deseen tener si de pronto no quieren utilizarlas de pronto directamente en la plataforma. Eso, digamos, como parte de los ejercicios. Obviamente, a nivel de algoritmos de reconocimiento facial, hablamos de algoritmos que están certificados NIST y algoritmos que tengan una certificación para cuando hablamos de pruebas de vida, que tengan una certificación IBETA. La garantía de tener estas dos certificaciones es a nivel de prueba de vida, que tienes un 99.9% de que efectivamente la persona que está detrás es haciendo un video donde le piden que siga los puntos en la pantalla o ajuste Se quemaba la cara. que muevan la cara hacia cierto punto con una prueba de vida activa o una prueba de vida pasiva. Esto los lleve a validar, digamos, que la inteligencia artificial automáticamente evalúe y diga, esta es una persona real. Obviamente hay todo tipo de intentos, ¿no? Habrá personas que imprimen una cara y se la colocan encima, una cara en un documento de papel, imprimen mascarillas en látex, hacen muchas cosas para tratar de suplantar. Y pues, digamos que la plataforma está lista para detectar ese tipo de fraudes. Lo mismo para lo que llaman los deepfakes. Entonces, digamos que en las pruebas de vida activa es una nota, es muy chévere hablar de las pruebas de vida activa porque son completamente aleatorias para las que son certificadas y beta, por lo menos para la que nosotros tenemos. Y lo que hace es que cuando el usuario abre cámara, empiezan a salir unos puntos, dos puntos donde le piden que con la nariz dirija la mirada hacia esos puntos. Entonces, él va saliendo una línea que efectivamente te muestra a dónde debes ir y llenas ese punto y una vez se llena ese punto te indica dónde está el siguiente punto. Entonces, la siguiente vez que yo haga la prueba, me va a salir en la parte inferior y luego en la parte superior izquierda o aleatoriamente, constantemente para que no sea algo que pueda ser replicado por una inteligencia artificial de esa manera o rápidamente como digamos, lo que se Eso, esperaría a través de una inteligencia artificial. eso está súper bueno. Creo que Juan al comienzo, por lo que te hice la pregunta, te hice ir un poco del caso, pero Juan no nombró al comienzo que este caso de servicios era para una empresa que manejaba pensiones, ¿no? Pensiones y Pensiones y cesantías. cesantías. Entonces, obviamente, imagínate, se estaban haciendo, se hacen pasar pues por personas que pues que ya murieron y utilizan pues sus documentos para cobrar pensiones y seguir cobrando y resulta que esta persona murió hace 5 años y aún siguen cobrando pues esta pensión mensual, entonces era un impacto muy importante, pero de hecho yo vi el desarrollo de lo que dice Juan, de cómo realmente moviendo la cara logran, aquí, de hecho aquí había una pregunta que quería agarrar, dice Israel Vázquez, dice, ¿solo es importante la veracidad de la taxonomía de los documentos o también es necesario el histórico de los mismos? Realmente es necesario el histórico de los mismos. Si me preguntas, entre más información tengas tú, más, digamos, detalles te puedes dar cuenta de los fraudes que intentan hacer. A nivel de la taxonomía de documentos, obviamente una detección de alteraciones sobre todos los documentos de identificación nacional, sea el INE en México, sea la cédula en Colombia, sea el DNI en todos los países de Centroamérica. Argentina. Sin importar, es importante, pues obviamente, tener en lo posible pues, un patrón de seguimiento o algo con lo que puedas tener tu repositorio, donde tengas la fotografía de la persona, donde tengas
digamos, los diferentes huellas biométricas que puedas tener de esta persona, y creo que la más actual y la más utilizada como un segundo factor de autenticación puede ser efectivamente el reconocimiento facial. Hubo una cosa que tú me hablaste y creo que es muy importante. Solo pensamos, bueno, yo soy de marketing, ¿no? Entonces yo pienso mucho en el usuario, en los clientes, y tú me hablabas de esta empresa que fuera de lo que logró implementando estas soluciones, el proceso de onboarding y la operación en esta entidad logró acelerar 10 veces más gracias a la respuesta de la plataforma, porque le ayudó en este proceso. O sea, eso significa que no solo hubo una reducción en el 85% del fraude con este proceso de biometría, sino que también automatizaron el proceso gracias a pues a la A la integración, ¿no? Que aceleración. hicieron con la plataforma. Entonces yo creo esto es súper importante porque muchas veces como empresas estamos como, nos están atacando, ¿no? Entonces, ¿cómo me blindo? ¿Cómo me blindo? Pero hay muchas otras bondades de automatizar un proceso de autenticación de identidad, de trabajar con una plataforma que te puede ayudar a, bueno, a automatizar todos estos procesos. Bueno, estamos con el tiempo ahí justo. Yo quiero pasar Como a no, quiero que es que tú tenías, digamos, otro punto y otro caso que era la detección de usuarios duplicados. Ya estamos hablando de reconocimiento facial, pero esto, de hecho, sí. aquí tenía una pregunta que estaban haciendo es respecto a, sí, identificación duplicadas, cómo hacen para realmente saber qué es, y el tema del reconocimiento facial, aunque ya lo tocamos antes, cómo se aplica con esta duplicación, porque tú me hablabas también de una empresa de entrega de subsidios y esto es súper fuerte porque cuando Juan me contaba esta empresa, no es una empresa gigante, o sea, no estamos hablando de un banco, de una empresa, no, son empresas, emprendedores, empresarios que, pues, que trabajan en esto y que obviamente se ven súper impactados porque pues es una persona que saca y saca subsidio y saca subsidio y es la misma persona sacando subsidio 5 veces y obviamente es un golpe fuerte. Cuéntanos un Sí, poquito y acuérdense que pueden dejar las preguntas acá porque voy a tener una última ronda de preguntas porque estamos con el tiempo justo, ¿vale? vale, claro que sí. Pues Lau, al respecto de esta, es un ejercicio sencillo donde efectivamente tenemos la situación que nos pasa en la mayoría de los países en Colombia, donde tenemos, digamos que no hay un registro biométrico oficial o el registro biométrico oficial facial no está disponible por lo menos al público todavía o a entidades para hacer digamos, uso de él para verificar a las personas y desafortunadamente los documentos cuentan con muchas falencias todavía para la detección de alteraciones. Entonces, en ese sentido, uno de los ejercicios que proponemos obviamente también es la detección de fraude y también al utilizar la plataforma de MetaMap, digamos que eh, eh, pueden detectar estos usuarios, de pronto me hacen, se registran una primera vez, pero cuando aparezca un segundo nombre, pues ya no va a ser lo mismo porque yo ya tengo tu registro facial y comparo contra tu registro facial anterior y evalúo si eres la misma persona y evalúo y si me apareces con un nuevo nombre y con un nuevo correo, tienes que tener en cuenta que fuera del análisis del análisis biométrico que realizamos, fuera del análisis de verificación de documentos, de la detección de alteraciones, de la detección de la validación de template, de la validación de edad y demás, hacemos una verificación holística evaluando no solo la pertenencia de la línea telefónica, no solo la pertenencia del correo utilizado, sino que adicionalmente tenemos score de riesgo para el teléfono como para el correo, que nos pueden indicar que el correo fue recién creado, que el servicio de correo que se está utilizando es un servicio un servicio desechable, que estás utilizando cualquier tipo digamos, de solución tecnológica como para salir del paso de estos análisis de riesgo que hacen las empresas, pues aquí se evalúa efectivamente con tecnología y con inteligencia artificial para detectar que efectivamente no sea el mismo usuario el que está pasando a través de la plataforma. Y esa es la manera en la que, digamos que efectivamente estamos buscando que las personas que se inscriban son personas únicas en los procesos de validación que hacen las diferentes empresas. Entonces, eso mitiga el riesgo
de que sea la misma persona. Y puede ser que si no disponemos de ese digamos, de ese registro biométrico facial, si ustedes como empresas no cuentan con ese registro biométrico facial directo de sus usuarios, lo pueden ir construyendo, y al irlo construyendo es información valiosa porque van a poder eventualmente crear sus listas blancas, sus listas negras, van a poder tener mayor seguridad en los procesos de verificación, van a poder detectar qué personas están haciendo actividades inusuales, qué personas están haciendo un proceso, una transacción a las 3 de la mañana y que se levante una alarma también de, oiga, aquí está pasando algo extraño. Ese tipo Ujú. de cosas nos permiten, fuera del score de riesgo que tenemos también al respecto de una transacción con la inteligencia artificial que tenemos, pues todo esto nos permite generar una visión holística sobre la identificación de una persona y sobre el concepto de cliente o usuario que está registrado dentro de la plataforma. Oye, me hice una pregunta que me llamó la atención. Muchas veces siento que algunas empresas creen que solo hay, no sé, cuatro maneras de hacer, digamos que identificación de documentos, ¿cierto? Como, no sé, biometría o verificación de voz, por ejemplo, pero hay muchas, ¿no, Juan? O sea, tenemos muchas, Sí, demasiadas maneras de hacer ese proceso. Nos enumeras algunas solamente para que la gente sepa que no solo existe, no sé, biometría o reconocimiento, no solo una, ¿si me entiendes? Sino hay muchas. sí, claro que sí. Digamos que a nivel de tecnologías, obviamente depende mucho de tu onboarding o de tu proceso que tú Claro. definas, de cómo voy a reconocer a mi cliente, pero pues obviamente las básicas siempre van a ser como documentos, biometría, correo, teléfono, pero también está la georreferenciación. Entonces, la georreferenciación, que tú le solicites a tu usuario que obtengas la ubicación exacta donde está en este momento, que tú puedas tener una georrestricción de acuerdo al posicionamiento geográfico. Entonces se me ocurre pensar en que, no sé, pensemos aquí en Colombia, estoy haciendo un ejercicio donde solamente quiero ofrecer créditos y microcréditos a las personas de Bogotá, pues yo habilito a nivel de georrestricción solo Bogotá e IPs en Bogotá y GPS en Bogotá, mientras que las personas que estén por fuera de Bogotá no van a poder ingresar al servicio para hacer el proceso de verificación. Si habilito pruebas de residencia, puedo habilitar también la carga de otros documentos fuera del documento nacional de identidad, puedo habilitar la carga de identificación de driver license, de licencias de conducción, de pasaportes, puedo habilitar la carga de extractos bancarios, donde también me hagan un análisis básico, de un análisis, bueno, no tan básico, más enfocado al ejercicio de un analista financiero, donde me saca cuáles son todo el total de los ingresos, el total de los ingresos, que me haga una clasificación también a nivel de los gastos en las cuentas que al subir este extracto bancario, que me saque el número de cuenta, que me saque la dirección, que haga match con el nombre en el extracto, aparezca el mismo nombre en el documento de identidad. Ese tipo de cosas, digamos que son validaciones que adicionalmente permiten, pues obviamente, tener mucha mayor seguridad y mucha mayor información sobre el perfil del usuario. Y entre más información tengas tú al respecto de tu usuario, pues más, o mejor dicho, menos posibilidades de que puedan generar transacciones riesgosas Claro. o algún tipo de fraude. Oigan, ya casi estamos cerrando. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay algunos pasos, algunas técnicas que era lo que queríamos compartir con ustedes y es muy importante establecer un sistema ¿cómo se diría?, de vigilancia o de revisión que tengan en sus empresas, analizar los datos y es una cosa de lo que Juan estaba diciendo. Muchas veces tienen los intentos de robo, pero no analizan por qué. Han tenido 5 en el mes. ¿Qué les está fallando? ¿Por qué está pasando? No, Juan. O sea, no es casualidad. Si les dieron realmente si lograron hacer el fraude a través de esta técnica, tienen que trabajar en mitigar esa puerta abierta, cerrarla, y con eso investigar patrones y conductas y tendencias de robo que están teniendo, realizar revisiones periódicas, que es una cosa que hablaba con Juan de la experiencia que él tiene. Juan me decía como sí, o sea, él ha trabajado con empresas que simplemente estipulan un proceso, un onboarding en un momento
y no lo continúan haciendo, ¿no, Juan? Como que lo establecieron, nos funcionó, pero no lo Ujú. actualizaron. No están trabajando, hay buenas, nuevas features, nuevas oportunidades, entonces es importante que ustedes lo revisen. Y una cosa que me encanta y es el hacer pruebas y validar, que creo que es lo que Juan hace todo el día trabajando con nuestros clientes de MetaMap. Siempre lo van a ver con los clientes. Bueno, intentemos esto, ya está establecido, funcionó, podemos seguir hacia adelante. Esa es la importancia de un ingeniero de soluciones. Me encanta esa palabra porque yo creo que los ingenieros solucionan la vida de las personas y Juan en este caso trabaja todo el día haciendo eso. Juan, tengo tres preguntas que quiero hacerte para terminar, que me están haciendo acá. Vale. Que me gustó y también me llama la atención a mí, ¿cuáles son los tipos más comunes de fraude que tú Uf, conoces? eh, pues Los digamos más que a comunes, nivel, danos cinco. los más comunes, phishing, el phishing es el primero. Yo creo que a todos nos llegan correos, mensajes de texto, SMS que dicen Bancolombia, están haciendo una transacción en cierto banco y te dice el banco, te replican el mismo mensaje SMS del banco y te colocan para cancelar la transacción, haz clic aquí y luego te piden que ingreses tus credenciales y demás. Lo otro, el farming, el smishing, o sea, la fraude con tarjetas de crédito, hay muchos, pero digamos que el principal hoy, digitalmente, el phishing. Pues, me Es el atrevo a decir que es como phishing. el Para 10%. mí, total, es el que más están haciendo. Otra pregunta que me estaban haciendo, ¿cuáles son los signos comunes de fraude o robo de identidad? Y esto te lo pregunto porque hay empresas que se dan cuenta que les hicieron fraude hasta que, lo que tú me decías cuando hablábamos, hasta que les tocó pagar la cuota y no se la pagaron, entonces pasaron, no sé, ¿No? 2 meses y nunca se dio cuenta porque lo hicieron muy bien. Se dieron cuenta fue porque se atrasaron y no, pero nunca la identificaron. Entonces, la pregunta así es, digamos que cómo, ¿cuáles son los signos que las personas pueden decir, uy, esto pasó, lo dejé pasar y no debí? Normalmente para, digamos que el punto a mirar siempre van a ser las transacciones, el tipo de movimientos financieros que van sucediendo. Entonces empiezan por transacciones desconocidas, montos muy pequeños y sobre todo esas son las más dolorosas porque son las silenciosas que van durante mucho tiempo y hay que ser conscientes de algo muy importante. Muchas de estas situaciones que se presentan a nivel de fraude se presentan también en temas internos. ¿Esto qué implica? Que muchas veces hay personas al interior de las organizaciones que se alían con entes externos o que ellas por iniciativa propia deciden hacer algún tipo de fraude. Hay Ujú. casos de empresas que han perdido muchos millones, muchos, tengo muchos casos en la cabeza de empresas que han perdido muchos millones por temas de fraude por manejo. Manejo se refiere al tipo de aseguramiento que tienen, que pueden llegar a tener las empresas, digamos, con entidades con entidades de seguros, y se llama el aseguramiento de manejo, que es la mitigación de riesgos de fraude interno al interior de las organizaciones. Son ese tipo de cosas. Juan, Entonces, la última pregunta ese es un... que te tengo aquí, que nos está preguntando Francisco, en los sistemas de reconocimiento Ujú, óptico de caracteres, de reconocimiento de ujú. caracteres, OCR. Ujú. eh, sí, ¿cómo, digamos, cómo lo validamos, los tamaños, los colores, cómo validan que, digamos, lo que tú hablabas de cómo que sea una impresión a Ujú. color, que se valida con Claro. una imagen cargada, cómo lo hacemos, Claro. digamos, Por lo menos técnicamente? al interior de Metamap se hacen múltiples chequeos. Cuando es una verificación de documentos, estás hablando de que no te colocan una imagen cualquiera, que efectivamente, digamos que como chequeos iniciales, si tú haces un proceso de verificación en Metamap, yo puedo abrir aquí en este instante la plataforma y mostrarles un ejercicio de verificación y le intento tomar una foto a, no sé, a un documento, a un
espacio en blanco a algo que no parece una identificación, es decir, no se pudo determinar que es una identificación. Si tomas una fotografía a una pantalla donde hay una identificación pintada, la plataforma te va a detectar eso es una pantalla. Por favor, toma una foto física del documento porque de lo contrario, tu perfil va a resultar en no aprobado. Sí, obviamente, hablando ya sobre la detección de OCR, el tipo de letra, se evalúa que el tipo de letra efectivamente sea el mismo del documento, que no se modifiquen. Todos los documentos en los diferentes países tienen sus particularidades. Voy a levantarles la mano aquí, un ejemplo con el de Colombia. Para el de Colombia, digamos, la R, la letra R en los documentos no es la R con un palito, digamos, con una línea recta como normalmente se hace, sino la tipografía de la R mantiene el estándar de la letra hacia abajo. Entonces, cualquier tipo de modificación de pronto digital que haya sido, bueno, modificación manual, porque digital pues mitigamos el riesgo no permitiendo la carga de imágenes de galería, pero cualquier modificación manual que se evalúe, pues obviamente se va a evaluar tanto la tipografía como se va a hacer la valoración de la imagen de la fotografía de la persona en el documento de identidad nacional, que no supere el scoring de los chequeos, digamos, como de los puntos de consideración que se tienen sobre el documento, que haya los hologramas, que el documento, pues digamos que no, obviamente teniendo en cuenta el tipo de documento y el tipo o mejor dicho, el país de donde provengas, y es un documento que está hecho como, no sé, como la cédula colombiana que es amarilla, que es muy fácil digamos, como de modificar. Por eso, pues, digamos, se está haciendo la modificación o el cambio hacia los nuevos tipos de documentos, como la cédula que viene en policarbonato y no en PVC como la anterior, pues que restringe la posibilidad de modificación física del documento. Y son parte, digamos, como de los chequeos que se hacen. Se evalúa que efectivamente la fotografía se vea completa, se vea clara, se logre leer el código de barras en el respaldo de los documentos, que efectivamente los códigos de seguridad, por lo menos en la cédula colombiana, esté el mismo número de documento, que al igual que en el front del documento, que efectivamente la información que se extrae del PDF 417 haga match contra la información que está en el front del documento, que se encuentren los hologramas, que se encuentre toda la información disponible y que también utilices chequeos de gobierno donde vas y chequeas en registraduría, vas y chequeas en otras entidades como entidades de riesgo como Policía Nacional, como Sí. si tienes algún poder judicial, si está disponible, pues digamos de conexión, puedas hacer ese tipo de chequeos. Perfecto. Oigan, ya nos quedamos sin tiempo. Yo sabía que iban a tener muchas preguntas. Juan, para cerrar, la última más que pregunta, recomendaciones. ¿Cuáles son las mejores prácticas para mantener segura la información personal y financiera? Para que nos cuentes, ya más que como pregunta, más que compartas tus insights. Mira, ¿Cuáles son? sumamente importante. No compartan su información con nadie. O pues traten de hacerlo. Si lo van a hacer con un tercero, la información financiera es crítica, es vital, es información que no debe ser compartida con desconocidos. No utilizar contraseñas débiles. O sea, el tema de las contraseñas, digamos que cuando tenemos una plataforma que está desarrollada con alguna contraseña, normalmente tratamos de utilizar palabras sencillas que nos llevan a una memoria rápida para ingresar a una plataforma, no sé, a una plataforma de banco. Puede ser que estén utilizando el nombre de su hijo con la fecha de nacimiento y algún símbolo extraño. Esas son susceptibles porque las personas que se encargan de hacer fraude hacen ingeniería social y van y te buscan y te miran tu perfil de Facebook, tu perfil de LinkedIn, tu perfil en otras plataformas, empiezan a averiguar cuáles son tus ingresos, cuáles son tus ahorros y empiezan a hacer un ejercicio muy fuerte de saber qué tanto dinero tienes y cómo te lo puedo quitar. Y esos son el tipo de cosas de las que hay que cuidarnos. Otra de las cosas es mantener
todas las aplicaciones y todos los softwares completamente actualizados y revisar regularmente las transacciones que se realizan en las cuentas bancarias. Eso es como mi recomendación. Yo Y soy un para poquito... empresas, Juan, para empresas para lo mismo, o sea, empresas. para empresas estar constantemente revisando las transacciones, hacer una auditoría general de las transacciones y utilizar tecnología que les permita tener múltiples factores de autenticación para sus plataformas financieras o para sus ERPs o CRMs o tecnologías, digamos, que les garanticen que no van a ser no tanto para los CRMs, más para los ERPs y más para los movimientos de transacciones financieras, validar que efectivamente puedan hacer una especie de KYB, donde puedan identificar quiénes son las empresas a las que van a hacer las transacciones, que efectivamente sean empresas reales, que no estén vinculadas con lavado de activos, que no estén... Importantísimo. que no aparezcan en ninguna lista, no sé, la lista como OFAC o las listas de sanciones de la ONU, o en México la SAT 69, o en Colombia las de la Superintendencia Financiera, o en Perú las del ente regulador financiero también. Asimismo, digamos, en múltiples listas, también evaluar para las empresas con las que estoy haciendo negociaciones, evaluar al representante legal, hacer un análisis, digamos, de seguridad del representante legal, donde lo paso también por listas de chequeo. Lo mismo los shareholders, digamos que las personas que tienen acciones en las empresas, pues es bueno también curarse en salud. De que no estemos tratando de pronto con empresas que puedan impactar posteriormente de manera negativa la imagen de tu empresa. Juan, muchas gracias. Oigan, el otro mes vamos a comenzar a tener MetaChats porque esto es un evento que hacemos, un evento online que hacemos mensual por industrias y muy seguramente vamos a comenzar con FinTech, que sé que les importa mucho. Entonces, escríbanme si quieren participar, vamos a estarle publicando, síganos en redes sociales de MetaMap y van a recibir información. Les quiero agradecer por haber estado, Juan. Muchas gracias por traer todo ese conocimiento. Sé que hubo muchas personas que están ahí con preguntas, cualquier cosa, pueden escribirme, dejen mi correo, laura.guerrero@metamap.com, si quieren que un consultor les resuelva dudas, les presente un poco más a detalle lo que Juan habló, porque obviamente Juan dio un overview, una pasada rápida de lo que De nosotros todo lo que hacemos, pero podemos si hacer. necesitan, o sea, sí, hay muchas. Juan también me enseñó a mí un montón de cosas. Entonces, pueden escribirme, ahí tiene mi correo, me dejan sus datos y yo los comunico con un consultor, o si quieren, escríbanme y díganme de qué quieren que compartamos, porque de hecho este meta chat de hoy fue porque me escribieron un montón, necesitamos algo más técnico. Por eso tuve este súper invitado que es técnico, ingeniero, y les iba a explicar más a detalle cosas que seguramente yo no les puedo compartir al no ser ingeniera. Entonces, nada, muchas gracias por haber estado, Juan, por tu tiempo y gracias por habernos acompañado. Vi que vinieron muchas personas que se habían registrado y no se preocupen, la grabación les va a llegar a sus correos por si quieren compartirla con sus equipos, con otras personas o si se les olvidó algo ahí lo van a ver. Juan, muchas gracias y nada, nos vemos Listo. el otro mes en una próxima edición de MetaChat. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.